mucho este movimiento ciudadano, pero yo creo que el espíritu prevalece, el espíritu está fuerte, solo ha estado un poco complicado, pero estamos ciertos que está con todas las fuerzas. Y nuestro movimiento, justamente uno de sus objetivos es revitalizar esta energía, revitalizar este compromiso de los ciudadanos, de los vecinos, en participar activamente, proponer, de modo que no basta ya con votar. Queremos participar, queremos proponer, queremos de alguna manera participar también, no solo mediante el voto. De este modo, este encuentro que tenemos ahora, centrado en la educación cívica, pretende ser un aporte en relación a aportar toda la información relativa a estas elecciones próximas de la quincena de mayo, que yo creo que encontramos nosotros que muchos vecinos no tenían claridad sobre las funciones, sobre las responsabilidades de cada cargo. Y justamente muchas veces nosotros nos encontramos y veíamos en los chats que los ciudadanos a veces le atribuían funciones que no podía ejercer determinado cargo. Entonces, en esta primera ocasión, ¿cierto?, esperamos que más adelante podamos seguir profundizando, de modo que la ciudadanía se empodere en base también conociendo, ¿cierto?, cómo son los mecanismos de funcionamiento del poder, de las distintas autoridades, y de ese modo, ¿cierto?, nosotros podamos también de algún modo participar en el desarrollo de iniciativas del destino de nuestro país, que queremos que sea un Chile más solidario, más fuerte, más justo. Entonces, tengo entendido que Ricardo ya les explicó cómo sería el desarrollo de este conversatorio, ¿sí? Va a consistir básicamente en dos bloques, que uno es relativo a una visión nacional, que tiene dos preguntas que recogimos de gente que se inscribió con anterioridad al conversatorio, igualmente en el segundo bloque, ¿ya? Pero antes voy a hacer una breve presentación de nuestros distinguidos invitados de hoy. Bueno, primero tenemos a Emilia Ríos. Ella es cientista política y magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile, y es magíster cientista política de la Universidad Católica. Por otra parte, también contamos con don Fernando Atria. Bueno, es abogado, profesor, académico, constitucionalista de la Universidad de Chile y doctorado en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Él tiene un currículum muy extenso, pero indudablemente en esta ocasión todos sabemos de su prestigiosa formación, de modo que solo mencioné estos dos principales aspectos de su currículum. Bien, comenzamos entonces con este primer bloque, en el cual, ¿cierto?, se refiere al régimen de nación y de gobierno, modelo de desarrollo. Tenemos una primera pregunta, como ya les expliqué, que fue aportada por uno de los ciudadanos que envió su pregunta. Dice: ¿podrían explicarnos brevemente en qué consisten los cargos públicos que vamos a elegir en las próximas elecciones y cómo se relacionan entre sí? Tienen aproximadamente unos 7 minutos para responder. Primeramente, si les parece, puede ser, no sé si Emilia quiere responder primero. Bueno, no hay problema. Gracias. Hola, buenas tardes, ya nos estamos un poco saludando antes de salir en vivo. Igual, hola a todos, todas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, tomo el desafío, y en realidad asumiendo que esto más que una clase de educación cívica, creo que va a ser más bien una conversación cívica, porque acá, bueno, tenemos vecinos y vecinas que llevan mucho tiempo preocupados de sus barrios, participando, y en esa misma práctica también obviamente vamos aprendiendo, ¿no? Así que eso como primera cosa. Y yo creo que quizás antes de hablar de cada cargo en particular, detenerme solamente un minuto en lo que está pasando hoy
en este momento, en un día que yo creo que va a pasar a la historia, que fue lo que pasó hoy día, evidentemente no, con el tercer retiro y el Tribunal Constitucional. Yo creo que estamos siendo testigos de el fin de una era, ¿no? De facto. O sea, todos estos engranajes, que bueno, Fernando los ha explicado muy, muy bien durante muchos años, todos estos engranajes que se montaron en torno a la Constitución para, digamos, fomentar el status quo, anular la política y la voluntad ciudadana, bueno, están terminándose de facto, ¿no? A propósito de este proceso constituyente que empezó, que se desató con el 18 de octubre y ahí para adelante. Y justamente quizás tendríamos otro destino, las cosas serían diferentes, no solamente si tuviésemos otro presidente, de otro color político, o con al menos un mediano sentido de la realidad y de la empatía, sino que si tuviésemos otro sistema político, ¿no? Otra manera de procesar y una constitución que nos haya permitido justamente procesar diferencias, procesar además proyectos de gobierno. Llegamos a un momento en el que, además de tener un tribunal constitucional, tenemos un hiperpresidencialismo, por un lado, ¿no? Un Estado muy centralizado, ¿no? Todos los esfuerzos de descentralización han costado muchísimo. Un Congreso que tiene un poder legislativo, pero bien, bien decorativo y bien restringido, y todas esas cosas empiezan a ser como la mezcla perfecta, ¿no? Para no poder enfrentar una crisis que es una pandemia, una crisis económica, social, y por lo tanto, bueno, estamos siendo testigos del fin de una era, estamos siendo protagonistas, y encima de toda esta locura se nos vienen las elecciones, ¿no? O sea, y es un momento bien extraño. Yo como candidata a la alcaldía también me lo cuestiono permanentemente. Las campañas son un momento de esperanza, de alegría, de salir a poner proyectos sobre la mesa, pero la verdad es que lo estamos pasando bien mal como país, y son momentos muy duros. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que está en juego en estas elecciones que van en paralelo, ¿no?, al proceso constituyente? Justamente no perder ningún espacio, no perder ningún espacio de representación, ni perder ningún espacio ni posibilidad de abrir y repartir poder. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, partiendo por los concejales. Los concejales, así como los congresistas, tienen poquito poder, bien poquito. Pero sí pueden ser un canalizador, ¿no? Pueden ayudar, pueden bajar información, subir información. Si tienen un alcalde o una alcaldesa lo suficientemente inteligente o astuto, probablemente se van a poder canalizar mejor cosas, y en el fondo vamos a poder distribuir poder. Pero para eso necesitamos concejales y concejalas que entiendan su rol de esa manera. Si creen, concejales y concejalas, como me ha tocado ver a algunos colegas, que en el fondo ser concejal es como una especie de privilegio en el cual la gente les debe como un respeto reverencial, estamos mal. No podemos farrearnos esos espacios del consejo, ¿no? Misma cosa las alcaldías. Alcaldías que tienen como misión institucional ser los jefes de servicio de los municipios. Si entendemos simplemente el municipio como un espacio, como una institución que se encarga de proveer servicios básicos a la comunidad y nada más, como me tocó una vez hablar con Evelyn Matei, estamos mal. Porque el municipio debería ser el primer espacio de experiencia democrática. Y hoy día hay alcaldes, nuevos alcaldes y alcaldesas que van a entender eso, y se va a notar en una constitución. Y en el nuevo cargo, y con esto cierro, y con el nuevo cargo del gobernador o gobernadora regional, misma cosa. Van a partir con pocas atribuciones, pero sí van a ser el primer momento en el cual vamos a poder empezar a pensar de manera democrática una región, para pensar en otra escala, para pensar en modelo de desarrollo regional, en cadenas productivas sustentables y en un montón de cosas, ¿no? Y van a ser oportunidades que ojalá no perdamos. Muy bien, muchas gracias, Emilia. ¿Fernando? Gracias. Gracias al Movimiento Nueva Ñuñoa. Es un agrado estar aquí conversando con ustedes en esta reunión, entiendo que ampliada geográficamente de ese movimiento. Lo que vamos a elegir en
la elección del 15 y 16 de mayo es, bueno, gobiernos locales por un lado, convencionales constituyentes y esta figura nueva del gobernador regional. O sea, yo creo que es es una elección en que lo que está en juego son los términos fundamentales de la política. Porque nosotros esperamos que la elección local sea una elección que esté vinculada al proceso constituyente, ¿no? Yo creo que el proceso constituyente, en mi opinión, es acerca de cambiar la política. No es lo único importante, hay muchas otras cosas más que hay que decir sobre una perspectiva de género, derechos sociales, nuevo modelo de desarrollo económico, es decir, hay muchas más cosas que decir, pero si uno tuviera que decir fundamentalmente a qué apuntan todas estas cosas, apuntan a cambiar la política, a que la política sea vista como un instrumento de los ciudadanos y ciudadanas para que nosotros decidamos cómo vivir. Y esa política distinta que tiene que ser el resultado de la nueva constitución, porque si la nueva constitución no cambia la política, entonces no va a solucionar el problema que tenemos hoy día y el problema va a continuar. Esa nueva política es una nueva política que tiene que estar diseñada de un modo distinto, o sea, fin a todas las trampas constitucionales, una constitución que tenga la finalidad de habilitar y no de ponerle cerrojos a la decisión democrática, etcétera, para que nosotros los ciudadanos podamos decidir sobre AFP, sobre educación, sobre carabineros, sobre reconocimiento de pueblos originarios, sobre descentralización, sobre todas esas cosas que nosotros sabemos que no podemos decidir, pero yo creo que no puede estar separada de la necesidad de una lógica distinta en los gobiernos locales. Yo creo que todavía la estructura de los gobiernos locales, más allá de experiencias más o menos afortunadas en algunos casos puntuales, pero la estructura de los gobiernos locales todavía responde a la lógica originaria de la Constitución del 80, en la cual los alcaldes ni siquiera eran elegidos, eran designados. Está bien, eso cambió, y cambió muy rápidamente, ¿no? A principios de los 90. Pero la estructura, la lógica, esta idea de que en la comuna se reproduce el hiperpresidencialismo con sede en el alcalde, ¿no? Y que relega a los concejales, al consejo municipal, a una posición, bueno, yo no voy a andar dando latas de explicaciones sobre esto con Emilia aquí, ¿no? Ella podrá referirse a eso mucho mejor que yo. Pero esa lógica yo creo que es también parte de la lógica que la nueva Constitución necesita superar. La nueva Constitución necesita cambiar la relación entre la ciudadanía y la política institucional. Hoy día los ciudadanos ven a la política institucional con sospecha, como si fuera una política ajena, que está preocupada de salvaguardar y proteger otros intereses. Los intereses del poder económico, los propios intereses de la llamada clase política, etc. Cualquiera menos los ciudadanos. Y yo creo que también hay algo parecido a nivel local. Si eso, como ya les digo, la nueva Constitución no es un capricho, la nueva Constitución es una solución al problema que tiene Chile hoy día. El problema, como lo decía Emilia, se está haciendo cada vez más claro. O sea, todas las caretas, todas las pantallas que ocultaban la realidad de las cosas se han ido cayendo. Hoy día vimos una, ¿no? Todo lo que ocultaba el hecho de que el Tribunal Constitucional es una desnuda tercera cámara se hizo evidente hoy día, ¿no? O sea, después de lo que pasó hoy día ya nadie puede seguir diciendo que el Tribunal Constitucional es un tribunal. Pero yo creo que eso es lo que está pasando en nuestra época. Todo se está haciendo transparente, todo se está notando como realmente es. Y yo creo que por eso, que lo que viene ahora, que incluye, bueno, noten ustedes, la elección de convencionales constituyentes, para el proceso constituyente, por así decirlo, directamente. La elección de gobernadores regionales, que es una elección bastante incierta en cuanto a sus consecuencias. ¿No? ¿Cuál va a ser? Hay una pregunta más adelante que va a aparecer. Yo no voy a tener mucha respuesta porque voy a decir esto. ¿Cuál va a ser la relación entre gobernadores regionales, delegado presidencial? ¿Qué poder va a tener los gobernadores regionales? Bueno, parece que muy poco, pero por otro lado, los gobernadores regionales van a tener legitimación democrática. ¿Qué posibilidades va a abrir eso? No sabemos todavía. En parte, eso es un cargo que va a estar en construcción. ¿Cómo van a, y por último, gobiernos locales, alcaldes, alcaldesas y concejales, concejalas? ¿Cómo van a calzar los gobiernos locales con el proceso constituyente? ¿Qué relación van a tener con la participación ciudadana? También es una cuestión que hasta cierto punto está abierta. Todas esas cuestiones que normalmente no están en la discusión del día a día, porque normalmente están decididas, están ahora abiertas.
Entonces yo creo que estamos en un momento, por un lado, por cierto, de angustia y de estrechez, ¿no? Que la cuarentena, que el COVID, que las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia, máxime con un gobierno que ha mostrado una total incapacidad para entender y enfrentar ese problema con un mínimo de preocupación por el bienestar ciudadano. Todo eso, por supuesto, crea una situación angustiosa, pero por otro lado tenemos una oportunidad que no habíamos tenido nunca, una oportunidad de decidir en democracia sobre la democracia, cómo queremos que sea la democracia. Y yo creo que esa es la cuestión fundamental que se juega en la elección y se manifiesta en los cargos que van a la elección. En convencionales, por cierto, gobernador, que está por verse, qué va a significar, y gobiernos locales. De eso se trata. Gracias. Muchas gracias, Fernando. La segunda pregunta sería, ¿cómo se caracteriza nuestro actual modelo de desarrollo y cómo se podría modificar en la Convención Constitucional? No sé si quieres responder primero Fernando, luego Emilia, en fin. ¿Modelo? ¿O Fernando? Bueno, ya. Chile tiene un modelo de desarrollo que yo llamaría neoliberal, en que el Estado simplemente se lava las manos. Y nosotros estamos obligados a simplemente tolerar las consecuencias sociales de tener un modelo extractivista que descansa en la exportación de materias primas. Tenemos nosotros los ciudadanos y las ciudadanas la posibilidad de discutir cuál es el modelo de desarrollo que queremos, cuál es el país que queremos y cuál es el modelo de desarrollo que corresponde a ese país, porque un modelo de desarrollo, una determinada forma de desarrollo, no es neutral respecto del tipo de sociedad de que se trata. Esa posibilidad no la tenemos, ¿no? Porque en el modelo neoliberal el desarrollo económico no es conducido ni orientado por el Estado ni por la política, sino el resultado de decisiones descentralizadas de empresas, cada una de las cuales hace, bueno, lo que les interesa a las empresas, que es maximizar su utilidad. Y el resultado lo sufrimos todos. O sea, si toda esa suma de decisiones individuales o de empresas lleva hacia que Chile tiene un desarrollo que es extractivista, fundado en la exportación de materias primas, que tiene bajo valor agregado, que no requiere entonces un sistema educacional particularmente sofisticado, porque lo que requiere no es una fuerza de trabajo ilustrada. Bueno, entonces así se irá organizando la sociedad. Yo creo, eso yo creo que es lo que caracteriza al modelo de desarrollo chileno. Es un modelo que lo despolitiza al desarrollo. Y yo creo que la nueva Constitución, como parte del espíritu general que yo la ingeniería, espero, a la nueva Constitución, que es devolverle el poder al pueblo, el poder de decidir, de que nosotros decidamos cómo queremos vivir, como parte de eso, yo creo que tiene que crear una capacidad pública de orientar estratégicamente el desarrollo, que decidamos. En algún momento de los 50, Corea decidió que no querían ser un país agrario. Los expertos del Banco Mundial de la época le decían que las ventajas cooperativas estaban en la producción agrícola y que a eso te tenía que dedicar Corea. Y los coreanos dijeron, no, nosotros no queremos ser ese tipo de país, no queremos ser ese tipo de sociedad, ¿no? Queremos apostar por otra forma de desarrollo. Y entonces, claro, desde el Estado, porque ¿quién más lo va a hacer? Desde el Estado, iniciaron una serie de políticas orientadas a que el desarrollo de Corea no iba a ir en esa dirección, iba a ir en otra dirección. ¿Por qué no podemos hacer eso? Yo creo que devolverle el poder al pueblo incluye también devolverle el poder de discutir y decidir cómo queremos que sea nuestro modelo de desarrollo y cuáles son las políticas que debemos sostener en el tiempo para lograr eso. Eso es lo que yo esperaría que la nueva Constitución permitiera o creara. Y concretamente en los convencionales, concretamente, ¿qué herramientas podrían tener para cambiar este modelo de desarrollo, por ejemplo? Bueno, los convencionales van a tener que acordar una nueva constitución como siendo los que están ahí, pero que están respaldados por una demanda social. Y yo creo que hay una demanda social de recuperar la política para los ciudadanos, que se manifiesta en esta tirria que hay hoy día contra la política institucional. Eso es lo que yo veo cuando hago campaña, ¿no? Cuando me acerco a alguien en la feria, en el momento que la persona a la que me acerco se da cuenta que el volante que le voy a ofrecer no es de WOM o de Movistar, sino es de un candidato, cambia su cara y se pone en guardia, ¿no? Y yo creo que eso no es sano.
Yo creo que lo que hay es una demanda ciudadana de recuperar la política para los ciudadanos, que la política sea para solucionar los problemas de los ciudadanos. Ah, eh, y yo diría, pondría bajo ese paraguas tanto la cuestión, lo que veníamos hablando antes, acerca de la política, el fin de las trampas, los nuevos gobiernos locales, etcétera, como la cuestión de, el desarrollo económico. El desarrollo económico también es algo que corresponde a los ciudadanos. ¿Cómo se va a manifestar eso en la nueva Constitución? ¿Qué cosas se van a poder poner en la nueva Constitución y qué cosas van a quedar fuera de la nueva Constitución? Por supuesto, es algo que depende, bueno, de la decisión que se va a manifestar el 15 y 16 de mayo. No sabemos cuál va a ser la composición de la convención. Hay algunos que están muy preocupados de que la derecha va a tener una sobrerepresentación. Yo tengo la impresión de que eso no va a ser así. O sea, yo creo que la derecha está sacando cuentas alegres. Y por supuesto, lo que podremos decir sobre lo que va a estar en la Constitución va a depender mucho de cuál es la composición de esa convención, y esa composición depende de una elección. Pero yo creo que es fundamental hoy día que cada candidato haga lo más explícito posible qué es aquello por lo cual va a ir a la convención a luchar. De modo que los electores sepan qué significa votar por este candidato o votar por este otro candidato. Exacto. Muchas gracias, Fernando. Emilia, por favor, si quisiera. No, bueno, obviamente súper de acuerdo con Fernando, y quizás solamente destacar algunas cosas, que es básicamente lo que tenemos que recuperar es la capacidad de tomar decisiones, ¿no? De tomar decisiones como ciudadanos y como sociedad, porque finalmente en un Estado maniatado, que el Estado en el fondo debería ser una herramienta, ¿no?, para el avance de la justicia social. Cuando un Estado está maniatado y cuando no hay democracia, ¿no?, para que este brazo gigante, este leviatán se mueva y nos ayude a movernos en una dirección, estamos jodidos y solamente se replica la estructura económica existente, que en este caso es una estructura de alta concentración del poder económico y poder político. Solo como ejemplo o reflexión, cuando este señor Aristía hablaba sobre el tema de los bonos, ¿no? De que los bonos hacían que las personas decidieran no ir a trabajar. Aparte de todo lo miserable que es eso, y todo lo que refleja, ¿no?, justamente este modelo que es extractivista, pero no solo de las materias primas, sino que es extractivista de la propia dignidad, vida humana, aparte de reflejar esa desconexión, también yo decía, si es verdad, lo que se está reconociendo es que pagan sueldos de hambre, porque en el fondo los bonos son bonos de hambre, no son bonos de dignidad. Entonces, tenemos una economía que en sus servicios básicos descansa en la explotación. Y eso es una cuestión que obviamente nos tiene que remecer como sociedad, y estamos en eso. Pero además, como en este modelo de desarrollo también hemos estado ultra segregados, y ahí las ciudades también se han ido desarrollando de esa manera, también es fácil, comillas, mirar al lado, mirar para arriba, o que no nos parezca tan importante. Entonces, bueno, de vuelta, ¿no? La idea básica de democracia como espacio de poder que llega a la ciudadanía, y ahí ojalá seguir siempre avanzando. Y solamente voy a decir una cosita sobre el rol que creo que debiesen tener los municipios en esto, es justamente aportar a que este proceso constituyente llegue a todo el mundo. Porque incluso en una comuna como Ñuñoa, pericentral, ¿cierto?, ingresos medios, medios altos, tenemos bolsones de vulnerabilidad, tenemos gente que no está conectada con el proceso constituyente, y eso no es una pérdida para esas personas, es para todos nosotros. Así que ahí obviamente hay que ocupar recursos, esfuerzo, porque esto lo vamos a hacer, va a durar un año y tenemos que darlo todo como sociedad. Muchas gracias, Emilia. Bien, antes de terminar este primer bloque, voy a consultar a Paulina si tuviéramos consultas respecto de los participantes conectados en este momento, respecto a este primer bloque. Sí, tenemos una pregunta acá. Bueno, creo que Fernando ya se había referido al tema, pero tal vez lo podría como profundizar.
Dice, debido a la dispersión de la votación progresista, existe el riesgo de sobrerepresentación de la derecha en la Convención Constitucional. ¿Implica eso el riesgo de un bloqueo a los cambios? Yo entiendo que existe ese riesgo, pero no sé, la verdad es que yo miro, ah, está bien, el sistema electoral puede tener un beneficio para la derecha, pero por otro lado, no sé, pues yo no creo que el gobierno actual sea tan querido por la ciudadanía que lleve a votar en masa a la gente por la derecha, ¿no? Y yo creo que hay un espíritu constituyente en la ciudadanía que choca con la posición de la derecha. Entonces, yo no comparto ese pesimismo. A lo mejor me equivoco, por supuesto, eso lo sabremos el 15-16. Ahora, si la derecha tuviera eh, más de un tercio, supongo que esa es la pregunta, ¿no? Para decirlo lo más directo posible, si la derecha tuviera más de un tercio, ¿se arriesga un bloqueo? Bueno, si se bloquea, la derecha tendría que pasarse un año diciendo que no. Yo creo que eso es bastante difícil políticamente. Así que yo creo que la idea de que pueden bloquear y en ese sentido impedir que haya una nueva constitución, yo creo que es insostenible. Y además creo que no sirve para nada para ellos, porque si no hay una nueva constitución, no es que Chile vaya a volver en paz y tranquilidad a vivir bajo la constitución del 80, ¿no? Esa constitución ya fue desahuciada con 80% de los votos en plebiscito. O sea, yo creo que no hay vuelta atrás. Si se bloquea, lo que va a ocurrir es que va a haber una crisis política larga, que no se sirve a nadie. Nadie gana, ni siquiera el poder económico gana con una crisis política de una década. Entonces yo creo que independientemente de eso, por eso, por supuesto que no es irrelevante que la derecha tenga o no tenga el tercio, pero lo tenga o no lo tenga, yo creo que va a llegar un momento en que todos nos vamos a dar cuenta, incluso ellos, todos nos vamos a dar cuenta que nadie gana si el proceso constituyente no tiene éxito. Eso no va a hacer desaparecer el desacuerdo, por cierto, pero yo creo que va a cambiar los términos de la discusión constitucional y va a ser más posible que se llegue a una nueva constitución como la que Chile necesita. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces pasaríamos al segundo bloque. Disculpa, Euge, ¿habrá alguien de acá de la reunión que tenga alguna otra pregunta que hacer antes de pasar al segundo bloque, pero que sea una pregunta específica del tema que estemos hablando? ¿Hay alguien que quiera preguntar? Ya. Bien. Pasemos al segundo bloque. Muy bien. Entonces, el segundo bloque es relativo es sobre gobierno regional, comunal y sus corporaciones municipales. Aquí la pregunta es, dice, tenemos entendido que así como a nivel del país, el presidente tiene poderes que llega hasta a controlar el poder legislativo. A nivel de municipalidades, los alcaldes tienen poder que deja muy poco espacio en las funciones de concejales y concejalas, y muchísimo menos aún a las iniciativas ciudadanas. Entonces, dentro de la legalidad actual, ¿cuáles son los principales mecanismos que tienen las concejales para desarrollar una política municipal al servicio de la ciudadanía? Esa es tiene dos partes esta pregunta, relativa a lo mismo. Y la segunda, relativa a este mismo bloque, dice, ¿qué procedimientos están al alcance de las organizaciones ciudadanas para impulsar sus propuestas o deberes, sus propuestas o defenderse de medidas que las perjudiquen? Yo creo que puedo repetir después la segunda, enfoquémonos primero en la primera. De alguna manera, algo ya Emilia, ¿cierto? Ella puede profundizar que ya había adelantado algo al respecto. Sí. Bueno, justamente yo creo que la ley de municipalidad, la ley orgánica, que define, ¿cierto?, lo que hace el alcalde y lo que hacen los concejales, replica la lógica presidencialista también, ¿no? En otros países no funcionan así los municipios, sino que funcionan más bien de una manera colegiada, los concejales se pueden repartir el municipio por áreas, hay distintas maneras de hacerlo. Nosotros tenemos esta manera en la cual
están separados, y de hecho incluso cambió en algún momento, porque hasta el 2000 y algo se elegía a partir de los concejales quién iba a ser el alcalde o alcaldesa, ¿no? Entonces, bueno, todo eso podría eventualmente cambiar. ¿Qué es lo que se le encomienda? ¿O qué es lo que uno ve? Que en el fondo se le dan una serie de tareas al concejal o concejala, pero sin en realidad ningún marco institucional para llevar a cabo esas tareas, ¿no? Por ejemplo, fiscalizar, que es como un gran título, ¿no? Fiscalizar las acciones del alcalde. ¿Cómo se hace? En la práctica, bueno, pidiendo información a la administración. Si la administración no entrega esa información, no pasa nada. Uno puede ir a Contraloría te va a decir, bueno, por favor municipio, entregue la información, y puede estar en ese loop mucho tiempo, ¿no? Con las atribuciones. Afortunadamente llegó la ley de transparencia, entonces yo en algún momento ya opté por dejar de usar el canal formal e irme directamente a transparencia, porque me di cuenta que era mucho más eficiente, aunque teníamos esta legislación que en el fondo debería darle alguna prioridad a los concejales, ¿no? Pero no es así. Por otro lado, claro, está todo el tema de la participación y la representación, pero si ustedes se fijan, lo único que le exige la ley al concejal o concejala es participar en los consejos. O sea, que son 3 veces al mes, duración de 2 horas y media, y para eso se puede también hacer acuerdos, ¿no?, con tu empleador para tener 8 horas a la semana para dedicarle al consejo. Entonces, las expectativas de vecinos y vecinas pueden ser muy altas en torno a los roles que tienen los concejales versus las atribuciones y cómo está diseñado el municipio para realmente hacer funcionar estas atribuciones. Entonces, muchas veces nos ha pasado que nos dicen, bueno, pero ¿por qué no lo ven en consejo? Chuta, porque resulta que el alcalde pone los temas en tabla. Entonces a veces lo sugerimos y el alcalde puede decir, ok, me parece, pero si no quiere, no se hace. Mismo tema, por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto nosotros podemos también, lo evaluamos de hecho, le vamos haciendo seguimiento, pero lo define el alcalde y podemos hacer ciertas sugerencias, pero en general las discusiones no se llega a un nivel de negociación importante. Yo, solo por comentarles, en algún momento yo decidí que me iba a abstener en todas las subvenciones a la Corporación de Deporte y de Cultura porque nunca nos daban información sobre el funcionamiento interno, ¿no? O sea, porque la ley nos los obliga. Entonces, yo hacía ahí mi acto simbólico de abstenerme y exigir la información, pero nunca se entregaba, ¿no? Y así vamos. Pero, creo yo, que eso todo puede un poco dar lo mismo, porque estamos en un momento nacional en que todas las cosas están un poco en entredicho, ¿no? Y lo que está escrito en la ley puede ser una cosa, pero lo que termina pasando es otra. Yo creo que justamente ahora, en este momento que se viene, vamos a tener, y tenemos ya, una comunidad que está exigiendo muchísimo. Y eso me parece fantástico, ¿no? Está exigiendo información, está exigiendo posiciones, está cada vez más informada sobre cómo el municipio funciona y deja de funcionar, y yo creo que eso va a ser muy virtuoso para lo que se viene. Así que, sin recomendar ningún concejal y concejala en particular, solo les diré, escojan sabiamente, porque es importante tener gente ahí comprometida. Muy bien, muchas gracias. Fernando, ¿tú querrías profundizar en tema? ¿Repito la pregunta o no es necesario? No, yo la tengo presente aquí, pero mira, María, yo tendría la impresión de que esta pregunta era evidentemente una pregunta respecto de la cual Emilia tenía, que la respuesta de Emilia era la que importaba. Así que además que yo estoy de acuerdo con lo que dijo, en lo que corresponde a mí. Claro. Así que, No, como ustedes prefieran. Quizás podría, ¿Sí? profundizar, por ejemplo, sobre el tema del gobierno regional y la relación que habría con el delegado presidencial, que desde luego va a ser una relación compleja. Bueno, es que como yo decía antes, no, yo anuncié que venía esta pregunta y que no había mucho más que decir, creo yo, porque yo creo que la relación va a ser compleja en el sentido de que
bueno, va a ser un tira y afloja, porque las facultades que tienen los gobernadores son facultades muy limitadas, pero por otro lado, los gobernadores y gobernadoras van a tener la legitimidad que les da el haber sido democráticamente elegidos. Entonces, yo creo que va a haber ahí una relación que va a ir construyéndose hasta cierto punto en el camino, ¿no? Porque va a haber una situación de tira y afloja entre gobernador y delegado, hasta cierto punto, ¿no? Porque en algún momento, claro, el delegado o el presidente va a querer insistir en que ciertas competencias son propias, en fin, pero yo creo que hay un espacio ahí para que esa relación se vaya adecuando a la situación, más que fijada de antemano y de una vez por todas por la ley. Entonces yo creo que va a ser bien importante la manera en que los gobernadores y gobernadoras actúen de modo de ser canal de participación, porque la fuerza que va a tener los gobernadores y los gobernadores va a venir de su representatividad, de que representan a la ciudadanía. Si no la representan, si son vistos como lejanos, etcétera, entonces su fuerza o su poder va a ser escaso. Si son vistos como canales efectivos de las demandas ciudadanas, su fuerza va a ser más grande y entonces su posición para este tira y afloja va a ser mejor. Yo lo miraría de esa manera. Yo esperaría que la cosa se fuera desarrollando en los hechos. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿qué procedimientos están al alcance de las organizaciones ciudadanas para impulsar sus propuestas o defenderse de medidas que les perjudiquen? O sea, en el caso de Emilia podría aplicarlo ¿cierto? Al tema de la alcaldía, y en el caso de Fernando puede aplicarlo, ¿cierto? ¿Qué espacio en la convención qué iniciativas podría, ¿cierto? La ciudadanía tener posibilidad de ser incidente de alguna manera? ¿Emilia? Sí, bueno, yo creo que tenemos una comunidad, afortunadamente, que nos lleva hartos años dando clases de cómo defenderse. Y lamentablemente lo que ha pasado es que el municipio ha estado de espectador en esa defensa, más que estar ahí codo a codo dando esas peleas, ¿no? Tenemos algunos mecanismos legales, y digo /leguleyos también, porque no son fáciles de acceder. O sea, por ejemplo, un reclamo de ilegalidad es una cuestión acotada en el tiempo. Por ejemplo, para el tema de los permisos de edificación, se entrega un permiso de edificación, pero una vez que ese permiso se empieza a construir pueden pasar 2 años. Entonces tú como vecino de un lote que se va a transformar en un megaproyecto, pueden pasar, no sé, 2, 3 años desde que ese acto legal tuvo forma, ¿no? Se entregó y que tú te das notificado en la vida real, ¿no? Entonces, cuesta. No estamos en un estado ni en un municipio que esté pensando en cómo el ciudadano pueda tener herramientas para cuidarse, ¿no? Por eso a mí me gusta, paréntesis, la idea de que podamos tener un defensor del pueblo como en otras partes del mundo, ¿no? Para defendernos de las arbitrariedades o injusticias que puedan tomar las administraciones. Entonces, ¿qué cosas hemos visto nosotros? Acciones legales, eso se ha tomado, ¿no? Reclamos a Contraloría, como por ejemplo en el caso de los permisos de edificación. Hay otras maneras también que las hemos visto, lamentablemente en mi diagnóstico partieron con mucho ímpetu, pero se han ido desinflando, por ejemplo, el tema de las audiencias públicas, solicitadas por vecinos y vecinas, que están contempladas en nuestra ordenanza municipal de participación ciudadana, en la cual dice, juntan 100 firmas, tanto expositores, y el Consejo Municipal se reúne en pleno y escuchamos a los vecinos y vecinas con su problema. Y eso partió, tuvimos en este último periodo al menos dos, puede que se me olvide alguna, audiencia pública, pero ¿qué nos pasó? Que nuestra ordenanza dice que después de un tiempo el alcalde tiene la obligación de responder con su postura sobre lo que se le planteó en esa audiencia. Ya, y esa cuestión este alcalde nunca la ha hecho, nunca la hizo. Entonces ahí también se desvaloriza la propia herramienta, ¿no? Una herramienta que puede ser súper interesante también. Por eso es importante seguir profundizando esas cosas.
no solamente en la participación vinculante con un voto, que me gusta y puede ser una herramienta súper potente, pero también en procesos de participación, de diálogo, de construcción, de diagnósticos compartidos, que yo creo que esa va a ser justamente la llave para la protección en adelante, ¿no? Tener una gestión de la cual podamos ser parte, no solamente a la que lleguemos al final, o no solamente a la que lleguemos a reclamar. Perfecto. Muchas gracias, Emilia. Fernando, por favor. Sí, gracias. Yo creo que esta pregunta, en lo que se refiere al proceso constituyente, apunta a una de las cuestiones que van a ser más importantes para el éxito de ese proceso, porque yo creo que, como yo les decía, yo creo que la nueva constitución es acerca de relegitimar la política institucional desde el punto de vista de la ciudadanía. Y esa relegitimación no va a ocurrir porque hay una norma que diga relegitímase, ¿no? Evidentemente. Va a ocurrir porque la política cambia lo suficiente para ser vista como un instrumento o una medida del empoderamiento ciudadano. Mientras tanto, yo creo que hoy día las consecuencias de la constitución tramposa han sido que la idea de representación está, hoy día nadie se la cree, para decirlo en breve, ¿no? O sea, la idea de que el poder político institucional representa al pueblo de Chile, yo creo que es una idea que está en los libros nomás, pero no está en la experiencia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo va la convención a lograr representar si la idea de representación hoy día es vista con sospecha? Yo creo que ahí es fundamental que la convención muestre que es distinta que la política a la que estamos acostumbrados. Por eso era tan importante que la convención fuera paritaria, porque eso claramente la diferencia de la política a la que estamos acostumbrados. Por eso era tan importante que tuviera escaños reservados, eso también la diferencia. Por eso es tan importante, esto se está discutiendo ahora, ¿no? Por eso es tan importante que no tenga espacios secretos o reservados, como les llaman. Porque si la convención tiene espacios de deliberación secreta, va a ser evidentemente vista por la ciudadanía como otro espacio de los políticos, no de los ciudadanos. Pero eso yo creo que son las cuestiones básicas, pero no es lo único. O sea, no es suficiente. La cuestión siguiente es cómo se va a lograr que la convención, la discusión institucional que ocurre en la convención, sea un reflejo de la discusión social que va a estar ocurriendo al mismo tiempo sobre la nueva constitución. Y va a estar ocurriendo en asamblea, en cabildo, en juntas de vecinos, en federaciones estudiantiles, en todas partes. ¿Cómo se logra esa conexión? Y bueno, yo creo que hay ciertas cosas que corresponderá decidir a la convención. Una, que no sea secreta. Dos, que los convencionales vuelvan a sus distritos a dar cuenta de lo que está pasando, a participar en la discusión constituyente que ocurre en el nivel local. Que la convención reciba audiencias de las organizaciones sociales que quieren llevar sus opiniones sobre la nueva constitución, que la propia convención salga a los territorios. Habrá que ver cómo son las circunstancias de la pandemia, pero que sea una convención itinerante, que sesione en los territorios, de modo de llevar la discusión a los territorios. Eso del lado de la convención. Son las decisiones que tiene que tomar la convención y tienen que ver con su reglamento. Pero yo creo que hay también la pregunta puede formularse del lado de la ciudadanía, porque la ciudadanía no necesita que haya mecanismos formales y vinculantes para hacer sentir su voluntad. El movimiento feminista no necesitó un mecanismo formal y vinculante para decir que la convención constitucional iba a ser paritaria o no iba a ser, ¿no? La sociedad chilena no ha necesitado un mecanismo formal y vinculante para hacer sentir su demanda del retiro del 10%. Entonces, desde el punto de vista de la ciudadanía se expresa como se expresa, ¿no? Y tiene que estar presente haciendo presión, y con presión no estoy diciendo que tiene que estar presente con antorchas y bombas molotov, por supuesto que no, ¿no? Estoy más bien pensando en los dos ejemplos exitosos que ya hemos visto, el movimiento feminista y la demanda por 10%, el retiro del 10%. Son dos casos exitosos en que se manifestó una voluntad ciudadana y se manifestó con tal fuerza que logró vencer a todos los obstáculos que normalmente existen en la política a la cual estamos acostumbrados. Entonces yo creo que ahí hay una pregunta crucial sobre cómo se articula esa fuerza ciudadana. ¿Cómo se articula? Porque no es lo mismo que haya muchas asambleas o que haya esa fuerza de las asambleas logre articularse en una voz. Y por eso yo creo que ahí los gobiernos locales pueden jugar una función de facilitación
considerable. Y bueno, y además puede haber, por supuesto, y eso también va a ser parte de lo que se discutirá en la convención, mecanismos explícitos de participación. Yo estaba esta última semana en una discusión acerca de la posibilidad de que la convención convoque a plebiscitos intermedios, que es una posibilidad difícil, creo yo, improbable, pero que no podemos dejar de discutir porque no vamos a poder discutirlo. Pero hay muchos interesados en que la cuestión ni siquiera se discuta, ¿no? Porque yo creo que porque ven en la participación del pueblo una posibilidad de disrupción del proceso constituyente. Yo creo que eso hay que fomentarlo. Muchas gracias. Esperamos que la ciudadanía esté presente en todas las instancias, seguro. Bien, antes de terminar este segundo bloque, consulto a Paulina si han llegado consultas sobre este segundo bloque. Sí, mira, Rafael nos pregunta ¿cómo se puede asegurar una mayor participación de los vecinos en la decisión municipal? Hoy las juntas de vecinos están muertas o sin ningún poder. ¿Cómo se consideran las asambleas y cabildos? ¿Hay visión de democracia directa? Paulina, Emilia, yo creo que tú puedes responder. Sí. Mira, hay una discusión, o es como un tipo de lógica que yo he visto, por ejemplo, en el tema de la descentralización. Quienes están en contra de la descentralización, o quienes han estado en contra, argumentan que, bueno, que las regiones hay muy poco capital humano, que hay muy poca densidad, qué sé yo, que no van a ser capaces, básicamente, de hacerse cargo, ¿no? Entonces, ¿para qué mejor lo seguimos haciendo centralizadamente? Entonces, ¿por qué pienso en esto? Porque, claro, las juntas de vecinos, y esto hablo muy en general, porque hay diversidad de juntas de vecinos, pero yo diría que hay un diagnóstico medio compartido de que legalmente, o como están hechas en la legislación, está como obsoleto y por lo tanto han ido quedando medias votadas, y al estar medias votadas, entonces, ¿por qué les vamos a dar más poder? Entonces yo diría, no, lo que tenemos que hacer es justamente partir desde la institucionalidad haciendo ese ejercicio de confianza, ¿no? De que vaya siendo cada vez más importante participar. Ese es un círculo virtuoso, o sea, esta rueda de fomento a la no participación, que además se corona cuando uno participa y esa cuestión no sirve para nada, esa rueda hay que pararla. Y eso se pone un pie firme, y desde el municipio yo creo que sí se puede hacer bastante. ¿De qué maneras? Ahí las juntas de vecinos tienen digamos, un rol privilegiado dado el lugar que les da la ley, pero claramente no son el único, ni el único canal, ni la única instancia, y eso está bien, que las personas puedan explorar, participar de asambleas, de organizaciones comunitarias funcionales, y que también podamos entender la participación no solamente desde la perspectiva de la gente más militante, no militante en un partido, sino que militante que va a las reuniones, que se levanta el sábado de la mañana, ¿no? Que de repente aquí me imagino que tenemos más o menos un perfil más o menos de ese estilo, pero hay mucha gente que sí le importa y que tiene menos tiempo, porque no sé, pues a lo mejor tienen hijos, tienen dos pegas, la gente en Chile trabaja muchísimo, entonces tenemos que encontrar maneras de que la participación pueda ser una especie de Lego, ¿no? De block que vayamos construyendo, y que cada uno pueda poner la pieza del Lego según su capacidad, pero que no por eso se pierda, ¿no? Entonces, diagnósticos, por ejemplo, barriales. Diagnósticos barriales que combinen herramientas de diagnósticos territoriales, caminatas, debates, por ejemplo, en una cuestión muy, muy trivial, o no trivial, digamos doméstica, como por ejemplo poner o no poner una reja. De repente nos pasa, ¿no? Que hay gente que quiere poner una reja, y gente que no quiere poner una reja, y nos agarramos de las mechas. ¿Por qué no podemos hacer conversaciones al respecto? ¿Por qué no podemos traer gente que haya estudiado experiencia y nos cuente qué pasó en tal parte cuando pusieron una reja? ¿Qué no pasó? Entonces, esos espacios de encuentro son los que necesitamos tener. Y eso eventualmente puede ir acompañado de consultas orientadoras, puede ir acompañado de plebiscitos vinculantes a nivel barrial o a nivel comunal, y ahí en el fondo tener una caja de herramientas conocida, publicada, compartida,
que nos permita ir construyendo legitimidad. Entonces pasa un año, tomamos decisiones, oye, ¿qué pasó? ¿Pero cómo hicieron esto? No me preguntaron. Sí, pues mira, se hizo tantas reuniones, te metes a la página web, ahí están los acuerdos, ya, chuta. Voy a estar más atento para la próxima. Pero, pero en eso tenemos que persistir, ¿no? Perseverar. No es una cuestión de grandes statements revolucionarios. Es un trabajo persistente, día a día, semana a semana, de cómo se construye una gestión. Muchas gracias, muy buenas iniciativas. Paulina, ¿tenemos más consultas de los vecinos, ciudadanos conectados? Sí, tenemos una de Carlos que dice, hace pocos días fueron entrevistados en la red los creadores de Matrística, profesor Maturana y su socia señora Dávila. Entonces se habló de la sociedad de la honestidad. Muchos de los que votaron por este gobierno, personas de la clase media, entre comillas, lo hicieron con plena conciencia de por quién estaban votando. ¿Cómo creen que podemos en un corto plazo cambiar este tipo de conductas y generar un tipo de personas que asuma su papel de ciudadano y en que su comportamiento ético aporte no solo a su bien, sino al bien general del país? Fernando. Bueno, yo creo que efectivamente nosotros estamos acostumbrados a una política en que nadie se hace responsable de lo que ha hecho, ¿no? Uno esperaría que una persona que tiene, bueno, para decirlo como lo dijo alguien que no es precisamente de izquierda, ¿no? Que no lo declararon reo por lindo, bueno, que eso fuera que eso le impidiera una carrera política, precisamente por lo que dice quien hace la pregunta. No tengo una respuesta a cómo se logra que eso sea así. Yo creo que eso es parte de una política en que hay más involucramiento social, porque nosotros hemos tenido una política que ha ido en la dirección contraria, ¿no? Antes del 18 de octubre, en que había cada vez menos involucramiento. Y menos involucramiento implica que ese tipo de situaciones son más habituales, porque hay menos juicio. Entonces, yo pensaría que al convocar a la participación a más ciudadanos y ciudadanas, se avanza en esa dirección. No se soluciona ese problema, pero se avanza en esa dirección. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra, Paulina, consulta al respecto? Sí, mira, acá, bueno, José Olivos en Facebook La consulta, dice para Fernando, una consulta para Fernando, dice José Olivos. Una consulta para Fernando, ya que el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento del gobierno, ¿significa que el proyecto de retiro de fondos en tiempo de catástrofe es constitucional? O sea, en mi opinión siempre fue constitucional, ¿no? De hecho, la sentencia que declaró inconstitucional ese proyecto de ley del segundo retiro. Yo creo que en el futuro va a ser estudiada en las escuelas de derecho como un ejemplo del extremo al cual se llegó bajo la constitución tramposa en la protección de la AFP y en la interpretación torcida del derecho con la finalidad de protegerlo. Así que yo creo que el proyecto siempre fue constitucional. La pregunta interesante, por cierto, es por qué un tribunal que había declarado inconstitucional ese proyecto ahora ni siquiera acoge a trámite un requerimiento que hace el mismo reclamo. Y yo creo que eso, como yo les decía, yo creo que se están cayendo todas las caretas. Esto hace casi más evidente que lo que cambió, porque uno podría preguntarse, ¿qué cambió desde diciembre hasta ahora? Uno escuchaba, no sé si lo escucharon ustedes, al ministro Aróstica, uno de los miembros del tribunal, diciendo, no, es que mucho ha cambiado desde diciembre hasta ahora. Ya, yo diría, está bien, mucho ha cambiado, pero la Constitución no ha cambiado. Entonces, si esta medida era inconstitucional en diciembre, debería ser igualmente inconstitucional ahora. ¿Qué es lo que sí ha cambiado? Bueno, las condiciones políticas, que son precisamente lo que uno esperaría que un tribunal no tomara en cuenta. Eso es lo que hace un tribunal. Un tribunal ignora las condiciones políticas. Pero este tribunal, por supuesto, no las ignora. ¿Por qué? Porque no es un tribunal. Entonces, es una tercera cámara. Entonces, está todo cada vez más claro. Yo entiendo que el presidente me llegó una información en algún momento, he estado todo el día pegado a la pantalla, así que no estoy seguro, pero entiendo que ya se promulgó el proyecto. O sea, que ya es ley de la República, que ya la cuestión se acabó. Así que va a haber, ahora viene bueno, que va a haber retiro en los próximos días.
Muchas gracias. Bien, queremos agradecer desde luego la participación de Emilia Ríos y de Fernando Atria con sus importantes aportes a este conversatorio. Ambos son candidatos, sin embargo, generosamente ellos en esta vez han participado nada más aportándonos con sus conocimientos en este conversatorio, enriqueciendo, ¿cierto?, la democracia y ayudando a los ciudadanos a votar con conciencia, a estimular la participación, a conocer previamente, ¿cierto?, nuestros candidatos, a ver su historial, de modo que esta vez votemos por candidatos que verdaderamente nos representen. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Emilia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien y eso significa que nos va a ir bien que nos puede ir bien a todos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Les pido disculpas, pero tengo que salir corriendo a otra parte. Así que, chao, muchas gracias. Chao, adiós. Chao. Gracias por la invitación también desde Somos Ñuñoa, pues gracias. Gracias a los